Que el Señor nos bendiga. En el día de hoy quiero comenzar una serie de a lo menos 4 mensajes que van a girar en torno a una misma idea, pero desde distintos enfoques. Tenía la idea de llamar a este mensaje 4 cuerdas para un solo trompo. Pero suena muy raro. Yo creo que más de alguno de ustedes puede entender de qué se trata. En realidad voy a ser preciso para no andar con metáfora en esta parte. La idea es el hombre, el destino del hombre, mirado desde 4 ángulos distintos. 4 entidades o seres o grupos de seres que tienen planes para esta humanidad. Está Dios, está el hombre, está Satanás, está la iglesia. Quizás en esto de la iglesia después nos vamos a demorar un poco más, pero en el día de hoy, con la ayuda del Señor, y usted tiene que haberse dado cuenta ya por la lectura bíblica que acabamos de tener hace un momento, que el tema de hoy es, de estos 4 planes distintos, el plan de Satanás. Satanás planificó su rebelión. No fue algo impensado, no fue algo que sucedió en un arrebato, fue algo muy meditado, fue algo muy pensado. De tal manera que en el libro de Ezequiel, ahora estoy hablando en el capítulo 27, donde tuvimos la lectura, versículo 12 en adelante, dice la palabra, así dijo Jehová, o así ha dicho Jehová el Señor. Tú, hablando a Satanás. Es cierto que ahí en el contexto pareciera que le está hablando a una figura humana, a un dictador humano, a una persona que está gobernando. Pero esto que aparece desde aquí en adelante traspasa los límites de la humanidad y llega a aquel que está detrás, gobernando, moviendo los hilos de esta humanidad. Y así habla el Señor. Y dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Eso era este ser, Satanás. Eso es lo que describe el Señor. Sabríamos muy poco de Satanás si no fuera por la palabra de Dios que habla, no dice mucho, pero habla lo suficiente para entender cuál es su carácter, cuál es su trabajo, cuál fue su rebelión. Dice la palabra, en el huerto de Dios estuviste, lamentablemente estuvo ahí también. Y usted sabe lo que pasó cuando usó a la serpiente para tentar. Ahora, este ser era especial, era un ser absolutamente hermoso. La Biblia sigue hablando de él y en el capítulo 28 de Ezequiel, ahora en el versículo 14, dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Fue puesto por Dios en ese lugar. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Qué lugar más increíble debe haber sido ese? Sigue diciendo en el versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ese fue el problema de Satanás. ¿Y cuál fue la maldad? Bueno, se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Eso dice el versículo 17. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Y es lo que sucedió con Satanás. Ahora, el plan de Satanás
como usted se puede dar cuenta, él planificó su rebelión. Esto ya, como lo dijimos, este era un ser perfecto y no tenía por dónde haber hecho lo que hizo, pero se miró demasiado a sí mismo. Usa mucho, la Biblia lo describe en otro pasaje que es paralelo al de Ezequiel, me refiero ahora a Isaías 14. En Isaías 14 sale algo muy parecido. En el versículo 13, hablando de este mismo personaje, dice: tú, que decías en tu corazón, o sea, en tu ser interno, en la intimidad de tus pensamientos, esto decía este ser: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Quién iba a subir al cielo? Yo. O sea, él, este personaje llamado Satanás. Yo subiré al cielo. ¿Usted sabe lo que es el sujeto tácito? Aquí digo subir al cielo, pero es el sujeto de esto es yo. Es Satanás el que está, lo ponen en primera persona, la Biblia es muy elocuente y está diciendo lo que Dios vio en el corazón de este personaje, de este ser creado. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Ninguna otra parte, bien arriba, arriba aún de Dios. Dice la segunda cosa, todo esto son verbos. Segundo verbo, levantaré. ¿Qué vas a levantar? Levantaré mi trono. ¿Quién? Yo. Otra vez el sujeto, yo. Yo subiré al cielo, yo levantaré mi trono. ¡Wow! Él busca algo en su rebelión. Ponerse a la par o por sobre a Dios con su propio trono. Él iba a estar ahí en el monte del testimonio. Él. Y dice después, me sentaré a los lados del norte. ¿Sabe? Cuando alguien se sienta es porque terminó un trabajo, ya terminó todo. Él pensaba rebelarse, hacer una revolución, ganar y después sentarse en su trono, a descansar, a gobernar, a reinar. Se le frustraron los planes porque Dios lo descubrió, porque Dios todo lo sabe, lo puso en su lugar y hasta ahí llegaron estos sueños de grandeza por el momento, por el momento. Me sentaré, y bueno, ya lo vimos, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, siempre alto, siempre elevándose. Mira el cuarto verbo, subiré. ¿Dónde va a subir? Sobre la altura de las nubes, o sea, más allá en el cielo, no solamente el cielo atmosférico, más allá en el cielo espiritual, sobre las alturas de las nubes. Luego dice que iba a subir y luego dice seré. Esto fue el colmo. Seré semejante al Altísimo. Satanás planificó su rebelión. Estos eran sus objetivos. Este era su plan. Subir al cielo, levantar un trono, sentarse en ese trono para gobernar, luego subir más allá de las nubes y ser semejante al Altísimo. ¡Qué tremenda pretensión! Bueno, Satanás no solo planificó su rebelión, que acabamos de ver, tanto en Isaías 14, que acabamos de ver, y Ezequiel, donde tuvimos la lectura en el capítulo 28. También Satanás planificó su adoración. Satanás se proyectó. Él desde un comienzo quiso ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque él quería recibir la adoración que Dios recibía. Y en su rebelión arrastró a muchos seguidores, seres espirituales, ángeles caídos, que han seguido hasta el día de hoy, los llamamos demonios, siguen adelante secundando a este rebelde que el Señor pondrá definitivamente en su lugar cuando llegue el momento. Planificó ser adorado. Hay una palabra interesante donde advierte el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, en el capítulo, o en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 2 hasta el 4, dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu,
ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ya en ese tiempo la iglesia en Tesalónica estaba siendo perturbada. ¿Y qué hace Pablo? Les da a lo menos 2 señales que no se habían cumplido en ese primer siglo y que deben cumplirse antes de que el Señor venga a buscar a su iglesia. Por eso agrega en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. Esto es enfático. Ese nadie es nadie. Que nadie te engañe, que nadie te diga otra cosa, que nadie te desvíe. En el día de hoy hay algunos predicadores que ya se olvidaron de la promesa de Cristo que iba a volver. Se olvidaron de la enseñanza del apóstol Pablo. Se olvidaron de la ilusión, el sueño y la esperanza que la iglesia por fe ha mantenido a través de los siglos y los milenios. Que Él vuelva. Aquí hay señales. Hemos estado hablando en otros mensajes sobre las señales que Cristo nos dejó y estamos viendo la señal de la higuera. Pero ahora que hay una señal puesta por el apóstol Pablo que debe ser también motivo de alarma y de abrir nuestros ojos a esta realidad. Primero, que nadie os engañe. ¿Le suena conocido? El Señor también le dijo a los discípulos cuando preguntaron acerca del futuro, que nadie os engañe. Por favor, hermano, cuidado con los que están negando que el Señor vuelve y rapta a la iglesia y nos saca de este mundo. Cuidado con los que están diciendo que la iglesia va a tener que pasar por la tribulación o que dicen que la iglesia va a estar hasta la mitad de la tribulación. Hermano, no es lo que enseña la palabra y no es lo que enseñaba y creía el apóstol Pablo. No vendrá. ¿Quién no vendrá? El Señor. No vendrá sin que antes venga 2 cosas que deben suceder. 2 cosas que ya están, una por lo menos está sucediendo y somos testigos de esto. La primera cosa, me gustaría que usted tuviese su Biblia a mano y estuviese viendo conmigo. Ahora estoy en el versículo 3 de 2 de Tesalonicenses 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es la negación de la fe. Es el renunciar a la fe, es el cambiar, es estar sin la actitud ortodoxa, es decir, la actitud correcta, bíblica, doctrinal, que nos vino a través de Cristo y de los apóstoles y de la Escritura. Es salirse de este molde. Eso se llama apostasía. Cambiar a Cristo por cualquier otra cosa. Y eso es lo que nosotros vemos. Esa era una señal. Y la otra señal es que el Señor no va a venir, y ahora está hablando de cuando venga con su iglesia, se manifieste el hombre de pecado. Hermano, uno puede interpretarlo así o también puede interpretarlo de esta manera, que habrá señales antes de que la iglesia salga de quién puede ser ese hombre de pecado. La Biblia no solamente lo llama el hombre de pecado, sino que lo llama el hijo de perdición, el cual se opone. Estoy en el versículo 4 ahora. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que va a suceder con este personaje. ¿Y quién es? Es el anticristo. ¿Pero quién es el anticristo? Es el espíritu satánico encarnado, así como el Espíritu de Dios, Dios mismo, toma forma de hombre en Cristo Jesús nuestro Señor. Satanás, en la persona de la bestia, la primera bestia o el anticristo, va a poseer completamente a un hombre y va a llevar a la humanidad en su paso final de oposición a Dios. Dice que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La primera cosa ya se cumplió.
creo que estamos viviendo los tiempos de la apostasía. Hermano, es increíble cómo en tan poco tiempo, menos de una década, el hombre se ha apartado tanto de la enseñanza bíblica. Ahora, hermanos, para algunos es un horror leer la Biblia. Para algunos la Biblia es un libro de odio. Para algunos lo que enseña en la Biblia está fuera, no sirve, no vale. Hermanos, hay alguien detrás de todo esto que ha llevado a la humanidad a esta rebelión, a esta apostasía, que no quiere someterse a Dios, igual que Satanás no quiso someterse a Dios. La humanidad está en eso. Ahora, ¿qué es lo que pretende Satanás? Satanás pretende algún día estar allá, en Jerusalén, y sentarse cuando se reconstruya el templo, sentarse ahí y proclamarse Dios. Lo más grave es que lo va a hacer, porque el plan de Satanás es un plan absolutamente efectivo. Satanás será adorado. Satanás quiere adoración. La buscó de los ángeles y quiso estar por sobre o al nivel de Dios, o mejor más arriba. Porque Él quiere lo que Dios tiene. Dios merece toda honra, toda gloria, toda adoración. Y ese es mi privilegio y el tuyo, poder rendirle a Él el culto, la honra y la gloria que solo Dios merece. Pero hermanos queridos, este ser maligno va a encontrar gente, ya lo ha encontrado, que ahora ya desbosadamente lo adoran. Hay sectas que son satanistas, pero Satanás quiere mucho más. Él quiere a toda la humanidad en rebelión contra Dios, así como él y algunos ángeles se rebelaron contra Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis. ¿Va a conseguir Satanás el objetivo que pretende ser adorado? Mira lo que dice la Biblia. Apocalipsis 13, recuerde que en Apocalipsis 13 aparece las dos bestias. Es decir, el anticristo, que es la bestia que surge del mar, es decir, de las naciones, y la bestia que surge de la tierra, es decir, nosotros lo llamamos a la bestia que surge de la tierra falso profeta, que surge de la religiosidad humana. No todas las religiones son lo mismo. No. Tengamos cuidado. De hecho, el cristianismo ni siquiera es religión. El cristianismo es una experiencia de vida, en esta y en la otra, en una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Mira cómo dice la palabra, el apóstol Juan, viejito, escribiendo ahí en la isla de Patmos: adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿A quién adoraron? Al dragón. Y por ende a la bestia. Mira, si esto es todo un proceso. Así como cuando nosotros adoramos a Cristo, y en realidad cuando adoramos a Cristo glorificamos al Padre, así también cuando esta humanidad que ha desechado a Dios empiece en su adoración a la bestia, al anticristo, están adorando en el fondo al dragón, a la serpiente antigua, están adorando a Satanás mismo. Y el hombre no se da cuenta, hermano. Hoy día ya estamos en este periodo en que la mente humana está óptima, está preparada, está madura para recibir esta mentira del diablo. ¿Cuál es la mentira? Yo soy Dios. ¿Cuál es la mentira? Tienen que adorarme a mí. El Dios de los hebreos, el Dios de los cristianos, es un mal Dios. Es un Dios cruel, es un Dios malo. Es un Dios que odia a la gente que quiere pasarlo bien o que quiere vivir su propia vida y nos coarta mucho. Ese Dios no vale. Adórenme a mí. Yo soy permisivo. Por favor, tengamos mucho cuidado. La humanidad ya pisó el palito. Termino leyendo lo que dice aquí la palabra. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Ambos adoraron al dragón y adoraron a la bestia. ¿Y qué decían? Diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Ahora permítame pasar unos versículos más adelante. Llego al versículo 12 de Apocalipsis 13. Ahí se nos habla, nosotros lo llamamos más bien falso profeta, pero es la segunda bestia,
es la bestia que surge de la tierra. Y está hablando de ella y nos dice esto. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, del anticristo. Este falso profeta ejerce toda esa autoridad y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, adoren al anticristo, cuya herida fue sanada. Hermanos queridos, hoy día el plan de Satanás está en marcha. Ha estado desde un comienzo, desde que descubrió el tremendo error que cometió cuando incitó a la muchedumbre a matar a Jesucristo. Cuando se dio cuenta que Dios amaba tanto al hombre que era capaz de entregar a su Hijo para morir por el hombre. Cuando Satanás se dio cuenta que había sido derrotado porque Cristo venció la muerte y sigue viviendo por los siglos de los siglos. Cuando Satanás se da cuenta de eso, de inmediato a aniquilar a la iglesia. Se levanta como opositor, como enemigo. Eso es lo que estamos viviendo en el día de hoy. Desde un comienzo se opuso a la obra de la iglesia y desde un comienzo estorba la obra de Dios. No sé si usted recuerda este pasaje ahí en 2 de Tesalonicenses 2:4. Lo leí recién. El cual se opone. Está hablando de Satanás. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Quién se opone? Satanás. ¿Por qué se levanta? Porque ya lo vemos, él tiene el plan. Él no quiere que se adore a Dios. Él no quiere ver a los cristianos adorando al Señor. Él no quiere. Por eso, a través de la historia, el cristianismo verdadero ha sido perseguido. Cristianos han sido quemados. Cristianos han sido despojados de sus bienes y aún de la vida. Mira lo que sigue diciendo ya en la experiencia personal de Pablo. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 18, dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Qué? Satanás nos estorbó. Eso es lo que dice Pablo. Hermanos, ¿cuántas veces en tus proyectos, en tus deseos de servir a Dios, no te das cuenta, igual que yo, porque somos como inocentes criaturas delante de este personaje? Somos estorbados en tu adoración, somos estorbados cuando el Señor nos pone en el corazón a hablarle a otro y Satanás nos estorba mostrándonos que, ay, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Te va a dar vergüenza? No, si tú no sabes hacerlo, que lo haga el pastor, para eso le pagamos, que lo hagan los evangelistas, para eso nosotros les damos ofrenda. Hermanos queridos, miles de excusas nuestras para no hacer lo que Dios quiere. Pablo quería ir a predicar el evangelio y Satanás, no nos dice cómo, se oponía y no pudo ir en el momento que él quería. Pero hermanos, recordemos que el que realmente manda es Dios. Y al final, todo el imperio romano recibió el mensaje del evangelio. Pero que estorba, estorba. Por eso, hermano, no piense usted que la humanidad va a aplaudir a los cristianos. No piense usted que usted va a ser destacado por ser el mejor evangélico del mundo. No piense usted que merece alabanza del hombre, de la autoridad, de la gente. Hermano, vamos a ser menospreciados, vamos a ser causa de odio. Nos odian, hermanos, porque Satanás odia a Dios y te odia a ti y me odia a mí, porque estamos haciendo lo que Él no fue capaz de hacer, someternos al Dios del cielo y creerle plenamente a Él y al Hijo que Él envió, nuestro Señor Jesucristo, para darnos la salvación. Por eso Satanás siempre, todo esfuerzo de evangelismo lo va a estorbar. Por eso va a estorbar cuando queremos dar una ofrenda o dar un diezmo y empezamos a pensar, no, pero ¿cómo voy a dar tanto? No, ¿cómo? Por favor, hermano, en el fondo Satanás te está estorbando. Muchas veces has querido hacer buenas cosas y Satanás te estorba. Muchas veces cuando nos reuníamos sin problema, tú te proponías en tu corazón, hoy día voy a la iglesia.
y algo pasaba, te llegaban visitas, o te llamaron por teléfono, o surgía un trabajo urgente, o algo había, a veces hasta una carrera de ciclista o una carrera de maratón, y no podías llegar a la iglesia, fuiste estorbado. Y cuando tú quieres leer la Biblia, entonces alguien te llama por teléfono o alguien te distrae o hay justo la película que querías ver o están dando justo el partido que te gustaba y entonces te estorban y tú no lees la Biblia y tú no oras y tú no buscas la comunión de los santos porque Satanás cumple ese propósito que tiene de estorbarte, estorbarte y estorbarte. ¿Cuántas veces has querido ir a la iglesia y a última hora te das cuenta que te falta un botón o dos y se arma la trifulca en la casa por quítame allá estas pajas, como decía mi abuelo, por una pequeñez? Hermanos amados, por favor, no tenemos lucha contra carne y sangre, la lucha es espiritual. Hermanos queridos, no nos destruyamos mutuamente, no nos sacudamos unos a otros, a veces esposo con esposa, hermano con hermano. No, hermano, ya tenemos uno que es enemigo, ya tenemos uno que es opositor y que tiene un plan. ¿Cuál es el plan? Que la humanidad claudique, rechace a Dios y lo reciba a Él, lo acepte a Él como el gran Dios. ¿Tiene poderes de persuasión? Claro. Usa la carne, usa los deseos del hombre, usa el pensamiento del hombre, lo que al hombre le gusta, el hombre caído. Al hombre caído le gusta el pecado, ¿para qué estamos con cosas? Por eso inventan leyes, por eso cosas que antes eran inaceptables, hoy día las aceptamos como si nada. Hermano, el mundo lo hará, pero usted y yo no podemos, porque no estamos en ese plan. A mí sáquenme de ese plan, a mí me influye. Como a Pablo lo influyeron, como a usted te influye. Satanás te estorba. No quiere que estés en la voluntad de Dios. Igual que Él se rebeló, quiere que tú te rebeles. Y entonces tú vas a empezar a mirar, en vez de mirar al Señor, vas a mirar a los lados, vas a mirar a este hermano. No, este hermano es cristiano y miren lo que hace. O este hermano de más allá, mira cómo. Y la Biblia dice, no juzguéis unos a otros, porque el único que puede juzgar es Dios. Y recuerda, hermano amado, tú ya fuiste juzgado, que no venga Satanás con mentiras, que no venga a decirte cosas que no son. Hermano, porque dentro del plan de Satanás, y lo dice la Biblia, otra vez va a usar al apóstol Pablo, enseñando doctrinas de demonios. Usted conoce este pasaje en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Mire el contexto en que lo pone el apóstol Pablo. Lo voy a leer. Dice, pero el Espíritu dice claramente, no borrosamente, no veladamente, sino que dice el Espíritu de Dios, dice claramente que en los postreros tiempos. ¿Cuáles son los postreros tiempos? Estos. Cuando el Señor ya está por venir. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, el Señor nos dio las señales. Hemos estado hablando de la higuera, ahora el apóstol Pablo nos muestra las señales. Tenemos la señal del trabajo casi desenfadado ya que hace Satanás engañando a la humanidad, como engañó a Eva. Ahora le está metiendo el dedo en la boca a toda la humanidad. Y todos creen que tienen ideas tan progresistas, tan grandes. El hombre se cree ya superior a Dios. A Dios lo dejaron de lado. Pero ya tocaremos ese tema. Ahora vuelvo con este. Mira lo que dice, que Satanás está trabajando haciendo que la gente crea doctrinas de demonios. La palabra doctrina es, cámbiala por enseñanza, enseña lo que los demonios quieren. Eso es lo que está diciendo. Doctrinas, fundamentos que son falsos. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y cómo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¡Wow! No termina el pasaje porque hay un contexto ahí. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido
la verdad. Oiga, hay varias cosas que aprender aquí. Aun con el temor de alargarme un poco, no puedo pasar de largo. En este pasaje, primero veo que estas doctrinas van a aparecer, y lo dice aquí específicamente, estas doctrinas van a aparecer especialmente en los últimos tiempos. Creo que estamos en los últimos tiempos. Por eso les pido que abran los ojos y miren si esto es así. Viendo la sociedad actual, sabemos, hermanos, que la venida de nuestro Señor está cada día más cerca. Si asumimos que estamos en los tiempos finales, no estoy hablando de fin del mundo, en tiempos finales de esta forma que el hombre se ha dado, si asumimos que estamos en los tiempos finales, podemos ver estas doctrinas de demonios dando vueltas en nuestros días, en toda la humanidad y aún en nuestro país y a veces hasta dentro de la iglesia. Segundo, estas doctrinas, todavía me refiero a este pasaje en Timoteo, estas doctrinas van a venir de parte de mentirosos. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesús? Que Satanás es padre de mentira. Gente que son mentirosos, que son creíbles pero son mentirosos, que ya han llegado en realidad a tal punto en su pecado que no sienten ninguna culpa por seguir desobedeciendo a Dios y haciendo tropezar a otros. No les interesa. Vamos a ver esto después cuando toquemos los planes del hombre. La tercera cosa, Pablo está indicando algunas doctrinas de demonios, como son la prohibición de casamiento. Prohibirán casarse. Hoy día todo esto de la familia está absolutamente trastocado. Y la abstención de ciertos alimentos, que en realidad son más bien mandatos humanos. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Y tiene que ver más bien con la religiosidad. A Satanás le conviene un mundo religioso. Le conviene un mundo que rechace a un Dios y acepte a otro, él. A Satanás le conviene que la religiosidad del hombre se manifieste. Satanás nunca ha cambiado sus tácticas para lograr su objetivo. Desde el comienzo, cuando corrompe a la primera pareja humana, Satanás, ¿cómo lo hizo? Cambió la palabra de Dios. Por favor, ponga atención a esto, porque por eso es peligroso cambiar la palabra de Dios. Por eso es peligroso cuando algunas personas dicen que no es bueno leer la Biblia. ¿Cómo que no es bueno? Hermano, es bueno saber lo que Dios dice, porque ¿cómo vas a saber si alguien está diciendo algo equivocado? Hay muchos predicadores, hay muchos programas en la radio, en la televisión, ahora por internet, hay muchos programas, hay muchos predicadores, y usted escucha, está hablando de la Biblia y usted cree que todo está bien. Cuidado, no es tan así, porque Satanás es experto en cambiar la palabra de Dios con sutileza. Recuerda Génesis capítulo 3, versículo 1, permítame leerlo, dice, pero la serpiente, ya sabe quién es la serpiente, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué está haciendo Satanás? Lo mismo que hace hoy día. Satanás siembra la duda en Eva, como a veces siembra la duda en ti y en mí y en esta humanidad. Él es experto en eso. ¿De verdad Dios dijo esto? ¿De verdad Dios dijo lo que está diciendo Satanás? ¿Dios le dijo a Adán, no comas de todo árbol del huerto? Por favor, eso es una tremenda mentira. Dios nunca había dicho que no podían comer de ningún árbol, sino que de este que está ahí, ese no hay que comer. O sea, todo lo demás. ¿Pero qué hizo Satanás? Parecía que estaba hablando y citando la palabra de Dios, pero era mentira. Él estaba poniendo la duda, cuestionando, manipulando la palabra. Oiga, eso es lo que hace hoy día Satanás también con nosotros. Recuerde que él tiene un plan. ¿Cuál es su plan? Ser adorado como un Dios. Ese es su plan.
¿Y cómo lo está logrando? Tiene que echar abajo al otro Dios, al verdadero. Tiene que hacer que la gente ponga los ojos en otra cosa. El hombre hoy día ya no cree en Dios, el hombre cree en sí mismo. No estoy diciendo que está creyendo en Satanás, no. Pero el hombre tiene esta experiencia personal y se pone por sobre la Escritura. Esto es lo que hace Satanás. Hace tambalear nuestras convicciones sobre la palabra de Dios. Hace que nosotros nos ablandemos en cuanto a lo que Dios dice o no dice. Hace que nosotros cuestionemos a veces la palabra. Quiere que dudemos que cualquier cosa que está escrita en la palabra, no sé si será tan así, no sé si esto será para mí. Ponemos siempre excusas, hermano. Como por ejemplo, no, esto es más grande, no, esto es para el pastor, no, esto es para los hermanos que tienen más madurez, esto no es para mí, eso es mucha exigencia, esto fue para ese tiempo, pues no van a esperar que sea ahora, hermano. ¿Y todo eso para qué? En el fondo, para justificar nuestros malos comportamientos. Esto lo hacemos, nos justificamos a nosotros mismos para seguir pecando. Es un error grave. Yo diría gravísimo. Satanás sigue trabajando así. Satanás saca de contexto la palabra de Dios. Ya hay un ejemplo muy fuerte. ¿Recuerdan ustedes el pasaje en Mateo 4? En Lucas 4 también está. Cuando Satanás tienta a Jesús después de sus 40 días de ayuno. Satanás tienta a Jesús. Y una de las partes de su tentación es la palabra. Usa la palabra. Mira, Mateo 4:6, Satanás hablando con Jesús y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Recuerda? Lo subió al pináculo del templo. Tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué está haciendo Satanás? Tenga cuidado, hermano. Satanás usa la Biblia. La conoce mejor que muchos creyentes. Satanás usa la Escritura deliberadamente adecuándola a sus malignos intereses. ¿Qué es lo que pretendía? Pretendía que nada menos que Dios mismo, el Hijo de Dios, lo adorara. Después le ofreció todos los reinos del mundo. Hoy día hace lo mismo. Eso es lo que le ofrece a la humanidad. Poder. Y eso es lo que busca la humanidad. Pero ¿sabe? Satanás citó harto mal la palabra, porque lo que está citando, usándolo para tentar a Jesús, es precisamente uno de los salmos más lindos del Antiguo Testamento, el Salmo 91, desde el versículo 10 en adelante. Satanás se saltó un versículo. Dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. Vaya, eso no lo puso. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Usó la Escritura y aparentemente, hermano, un 90% de verdad. Pero, hermano, algo no es puro si tiene un 0,01% de cosa mala. Eso lo echa a perder todo. Una mosca echa a perder todo el perfume. Satanás deliberadamente tuerce la Escritura, lo hace. No nos olvidemos de esto, después voy a volver rápidamente sobre eso. Satanás busca que las personas se coloquen como él quiso colocarse, subiré a lo alto, ¿recuerda? Quiere que el hombre se ponga por sobre Dios, que el hombre se enaltezca a sí mismo. Curiosamente, un tremendo hombre de Dios, el rey David, cometió un error grave cuando confió en su poderío, en la grandeza de su reino. En el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 21, en el versículo 1, la Biblia es explícita en decir esto. Por favor, ponga atención. Pero Satanás, dice la Biblia, pero Satanás se levantó contra Israel. ¿Y qué hizo? Incitó a David para que hiciese un censo en Israel.
para que hiciese censo de Israel. ¿Cuánta gente teníamos? ¿Cuáles son los recursos? Toda la cosa. En vez de poner la confianza en Dios, David no se dio cuenta, que fue Satanás quien lo incitó, le puso en la mente, le puso en el corazón. Este hombre que era conforme al corazón de Dios, este hombre, aún él, ¿qué pretende, hermano? ¿Usted cree que no lo hace con nosotros? Satanás muchas veces nos incita. Él sabe nuestros puntos débiles, nos conoce, pero perfectamente. Nos conoce más que la mamá y más que la señora. Nos conoce más que nosotros a nosotros mismos. Satanás incitó a David. ¿Qué quería? Que Israel fuese castigado. ¿Cómo lo hizo? Tomó al rey y hizo que este rey pecara. Hoy día, hermano, en el día de hoy, para ponerlo con más claridad, ¿cuál es el origen de este actual hiperliberalismo que se está viviendo en la humanidad? Es un liberalismo desenfrenado. Yo no estoy hablando de liberalismo económico, estoy hablando de un relajo moral, de un relajo ético, de un relajo de las buenas costumbres. De eso estoy hablando, que las cosas que son malas hoy día son buenas. Y nosotros que decimos que somos malas, nosotros somos los malos. Hermano, así está la cosa ahora. ¿Cuál es el origen de esta actual forma que está tomando nuestra sociedad? Que es hedonista total, es decir, que le gusta el placer por el placer. ¿Cuál es el origen de esta rebelión contra toda forma de autoridad? Hermanos queridos, ver a un abogado subirse a un auto y que la gente que está enojada con otro tipo van y apedrean y le rompen los vidrios. Hermanos, ¿qué está pasando? No hay respeto por nada. Los hijos no respetan a los padres. No respetan a sus maestros. No respetan la autoridad. No me voy a cansar de decirlo. Y todo eso tiene un origen. Satanás está preparando el terreno porque tiene su plan. Y su plan es ser adorado. Y cada vez que el hombre obedece más esta insinuación, esta incitación satánica, el hombre se está acercando un paso más a su perdición eterna. ¿Cuál es el origen? Además de las otras cosas que he preguntado, ¿cuál es el origen del reemplazo de la idea de un Dios que lo creó todo por la idea de un universo que surge de la nada y por casualidad? Que es la cosa más anticientífica. Hermano, la ciencia es algo que yo puedo probar. Y cualquiera que haga el experimento, haga esa prueba, conforme a la fórmula, va a hacerlo de nuevo. Hermano, nada de esto se puede probar, nada. Si a mí me preguntan, ¿pruebe usted que Dios existe? Yo no lo necesito. No necesito. Yo no puedo dar pruebas científicas de un Dios espíritu. Pero usted que se cree científico tiene que darme pruebas científicas de lo que me está diciendo. Y dígame usted, ¿cómo lo inorgánico se convierte en orgánico? Dígame usted, ¿cómo lo desordenado se ordenó solo? Dígame. ¿Y qué pasa con las leyes de la entropía? Hermanos, ¿quién engaña a la humanidad? ¿Quién embobó la mente humana? ¿Cuál es el origen de este reemplazo de la idea de Dios por teorías que siguen siendo teorías, hipótesis de trabajo? Porque el hombre no quiere reconocer que hay un Dios que lo hizo todo, porque el hombre no quiere dar cuenta a Dios. Y el hombre está engañado, creyéndose superior. El hombre está engañado, creyendo que sabe más que Dios. El hombre está engañado, porque hay un engañador que juega con la humanidad. ¿Cuál es el origen de esta espiritualidad ajena al Dios del cielo? Fuera de los cánones bíblicos, ¿cuál es? ¿De dónde viene el origen de esta espiritualidad que lleva al hombre al ocultismo, que lleva al hombre a creer en las mancias, que lleva al hombre a creer en la astrología, que lleva al hombre a creer que puede ser Dios?
porque es un Dios, como dice la Nueva Era. Yo soy Dios. No es lo mismo que dijo Satanás. ¿Por qué exactamente lo mismo está pasando con el hombre? Hermano, porque Satanás ha engañado al hombre para que sea parte de su rebelión, así como los ángeles que fueron engañados y cayeron con él. Ahora es la humanidad entera la que está cayendo en todo esto. Hermano, por medio de todo esto, estas doctrinas de demonios, que ya están aquí, hermano, que dijo el apóstol Pablo, que en los postreros tiempos iban a venir estas doctrinas de demonios, absolutamente antidios, absolutamente anticristianas, absolutamente antibíblicas. Hermanos, las doctrinas de demonios se presentan hoy día por medio de gente que hace cambios sutiles en la palabra, para cambiar, por ejemplo, su significado. No tengo temor a decir esto. Usted conoce una secta llamada Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová, sin ningún temor de Dios, cambiaron la Escritura para hacer que la Escritura concuerde con la idea de sus creadores, de los creadores de los Testigos de Jehová. Hermanos, llegaron a tal punto que cambiaron el comienzo de Juan capítulo 1, versículo 1, que nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ellos lo transforman y lo colocan un prefijo, y ellos dicen: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. ¿Cómo dijo? Un Dios. Eso lo cambia todo, porque rebaja el carácter divino de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, pero la gente, como ellos interpretan la Biblia y la enseñan y andan casa por casa, mucha gente se engaña. Hermano, alguien está detrás de todo esto. Parecen que están en la verdad, pero están fuera de la verdad. La única verdad es Jesucristo. Nada más, y no me lo rebaje. Cristo mismo dijo: creen en Dios, crean en mí. Eso lo dijo Jesús. Pero los testigos de Jehová dicen no, porque Él es el Hijo y es menor que el Padre, y te sacan todo. No creen en la triunidad de Dios. No creen que Dios se ha revelado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No lo creen. También, hermanos, Satanás hoy día actúa usando a aquellos que sacan de contexto la palabra, dándole un significado que ellos mismos quieren y crean doctrinas a partir de esto. Hay que tener cuidado. Hoy día hay muchos evangelios: el evangelio de la prosperidad, el evangelio del reino. Hay algunos que dicen que hay que vivir como hijos de Dios, porque nuestro Dios es el príncipe, así que vivamos como príncipe. Así que ¿por qué voy a tener un Citroën si puedo tener un Mercedes-Benz o un Audi? No, buscan siempre lo mejor. Y hermano, y predican y engañan a gente. Creen que las bendiciones son aquí en la tierra. Las bendiciones, hermano, son en las alturas, con Dios, eternas, en el cielo. Pero ahí están y la gente les gusta. Doctrinas de demonios hoy día están presentes. Satanás lo está usando. También son influidas por aquellos hombres que buscan ser exaltados por sobre Dios. Hoy día hay muchos, me refiero a la humanidad, afuera de la iglesia, hay muchos que dictan cátedra y dicen: no, es que eso no puede ser, y de un plumazo te echan abajo la Biblia. Hay personas que ni se han movido de su escritorio y se creen eruditos y piensan que saben más que Dios, más que la iglesia, más que el pueblo de Israel, y dicen que Isaías no lo escribió Isaías, que el Pentateuco no lo escribió Moisés, por lo menos no entero, que Daniel nunca escribió en ese tiempo, sino que mucho tiempo después, cuando ya habían pasado las cosas, escribió. Hermano, entonces ninguna de las profecías de Daniel serían dignas de crédito. Pero hermanos queridos, caramba, está en la profecía de las 70 semanas a propósito de Daniel que estamos viendo en la escuela bíblica de verano. Por la gracia del Señor. Hermano, el centro a veces de nuestras iglesias no puede ser desviado de lo que Dios quiere que sea. Satanás, con su engaño, con su afán de cumplir su plan, que lo va a lograr, lo sabemos, pero hermanos, las puertas del Hades
no van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia tiene que girar en torno a la persona de Jesucristo. La iglesia gira en torno a Cristo y su evangelio, su buena noticia. La iglesia no gira en torno al pastor. La iglesia no gira en torno a la gran institución que tenemos. Tengamos cuidado, hermano, cuando hacemos que el hombre sea más importante que Dios. Hay personas que cuando el pastor dice una cosa y la Biblia dice otra, le creen al pastor, le creen a sus tradiciones. Por favor, abran los ojos, créanle a la palabra. Satanás desde un comienzo contaminó a la iglesia, introduciendo en la iglesia conceptos doctrinales equivocados. Recordemos, hermano, el plan de Dios, el plan del hombre, el plan de la iglesia, el plan de Satanás. El plan de Satanás, como ya dije, es un plan absolutamente efectivo. Realmente Satanás será adorado. ¿Recuerdan? Termino con esto. Apocalipsis 13, 4. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Cumplirá su objetivo Satanás? ¿Cumplirá su plan? Sí, lo hará. Pero interesante, va a empezar a chocar este plan con los planes que Dios tiene, con los planes que la propia humanidad tiene y con los planes que Dios tiene con la iglesia. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Satanás va a conseguir lo que quiere. ¿No dice acaso la Escritura, haciendo una tremenda división? Dos, ahí parece tres, pero dos, solamente dos. 1 Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios. ¿Lo sabes? ¿Tú sabes que eres de Cristo? ¿Tú sabes que eres de Dios? ¿Te ha engañado Satanás de alguna manera? ¿Estás cumpliendo? Mira que aún David fue engañado, aún Cristo fue tentado. ¿Cómo le va a Satanás contigo? ¿Cómo le va conmigo? Amado hermano, la Biblia nos pone otra vez en el lugar. ¿Eres creyente? Sabemos que somos de Dios. Pero no termina ahí el pasaje. Esta es la otra cara de la moneda. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso te digo, no esperes aplauso del mundo. No esperes que digan: ¡ay, qué bonito! No. Cada vez será peor. Porque, hermano, estamos en los principios de dolores. Por eso creemos que estamos en el tiempo de la apostasía. Estamos en el tiempo en que Satanás cumplirá su sueño. Estamos en el tiempo del plan diabólico. Gracias damos a Dios que el Señor nos puso en la eclesía. ¿Sabe usted lo que significa la palabra iglesia? Eclesía significa puestos afuera. ¿Dónde nos puso el Señor? En su regazo. Ya no estamos en este mundo entero que está bajo el maligno. Por su gracia Dios te sacó a ti y a mí. Testifica de Cristo. El tiempo se acorta. Glorifica al Señor y no te dejes engañar. Que el Señor te bendiga, te guarde, te encamine en tus caminos con su dirección santa. Que el Señor sea glorificado por ti. Que así sea. Padre, bendice tu congregación. Bendice a todo aquel que escuche esta palabra. Permítenos abrir los ojos a la realidad del engaño. Padre, no hay peor cosa cuando uno ve que a alguien en la micro le abren la bolsa y le empiezan a sacar cosas y uno no puede decir nada, no puede hacer nada, y la persona que está siendo robada ni se da cuenta. Así está esta humanidad, Señor. Le están robando el alma y no se dan cuenta. Le están mintiendo y no se dan cuenta. Los han engañado y no se dan cuenta. Gracias, porque Cristo es la verdad. Gracias, porque estamos en Él. Señor, sin ti no tendríamos ninguna chance ante este enemigo tan poderoso. Pero tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestra esperanza. Te adoramos.
pedimos tu bendición. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.